Hola, muchas gracias por visitar el canal. Tenemos nuevamente otro ejercicio donde vamos a utilizar propiedades del amplificador ideal y el método de voltajes de nodos para poder hallar una relación entre la salida con las entradas a este circuito que están representadas por estas fuentes. Nuevamente hay que recordar las propiedades ideales. Las propiedades ideales son que las corrientes que entran a los nodos de entrada del amplificador operacional son despreciables. Muy bien, vamos a llamar primero a este nodo 1 y a este nodo 2. Y tenemos corrientes que entran al amplificador operacional I1 e I2. Idealmente, esas corrientes son despreciables. Idealmente I1 e I2 son igual a 0. La siguiente propiedad es que los voltajes en esos nodos son del mismo valor. B1 es igual a B2. Ok, estas son propiedades ideales que nos van a servir para poder manejar los elementos. De entrada podemos determinar el voltaje del nodo 2 porque el voltaje de esta fuente es conocido. Los resistores R1 y R2 también van a ser conocidos. Aquí podemos aplicar un divisor de voltaje. Y lo podemos hacer porque, debido a que no hay corriente que del nodo 2 vaya al amplificador, toda esa corriente tiene que pasar a fuerzas por el resistor 2. Muy bien, entonces, ¿cómo se encuentra la corriente, pero en el voltaje en el nodo 2? El voltaje en el nodo 2, que es justamente el voltaje del resistor 2, va a ser igual a R2 entre el resistor equivalente del arreglo R1 y R2 que están en serie, o sea la suma de R1 más R2 por el voltaje de la fuente que alimenta a ese arreglo en serie, o sea que es B de B. Entonces B de 2 va a ser justamente esto y por lo tanto B1 también. Ahora vamos a analizar las corrientes que tenemos sobre los elementos R3. Ese sería IR3. La polaridad sobre ese elemento quedaría de esta manera. Y la corriente sobre R4 vamos a proponerla de esta forma. Con la polaridad también deducida, o mejor dicho, ya establecida de esta manera en el momento en el que establecemos el sentido de corriente. Esta sería la corriente sobre el resistor 4. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, fíjense bien, tenemos que definir estas corrientes en términos de los voltajes de nodo. La corriente IR3 va a ser igual a el voltaje en este nodo, que sería voltaje A, que es conocido, menos el voltaje en este nodo, que es el nodo 1, que ya es conocido porque como conocemos el voltaje del nodo 2, entonces ahí ya quedó conocido, sobre el valor de R3. Y la otra corriente que habíamos deducido es IR4. IR4 va a ser igual al voltaje en este nodo, que es el nodo 1, menos el voltaje en este nodo, que es justamente la salida, lo que nosotros queremos deducir. Y eso nos va a dar, bueno, aquí faltaría entre R4 justamente, entre R4 que es el resistor 4. Entonces ya tenemos esta corriente y esta corriente que están involucradas en el nodo 1. Entonces vamos a aplicar la ley de corrientes en ese nodo. Ok, la primera corriente involucrada en el nodo 1 es IR3, que es una corriente que entra, por eso la considero positiva. I1, una corriente que sale, y la corriente IR4 también es otra corriente que sale. La suma de eso da 0. Ahora escribo estas corrientes en términos de los voltajes de nodo.
pero esta corriente pues de una vez vamos a indicar que vale 0. Entonces IR3 va a ser igual a B de A menos B1 sobre R3 menos IR4, pero IR4 es B1 menos voltaje de salida entre R4. La gran ventaja de esta forma es o de este método es que aquí ya está involucrada el voltaje de salida, y el voltaje de salida no depende del resistor de carga que yo coloque aquí, depende totalmente de cómo haga las conexiones en las entradas y si hago una realimentación con el amplificador operacional. Bien, el siguiente paso es esto, ponerlo en términos de las cosas que sí conozco. Lo primero que voy a hacer es multiplicar todo por R3 y R4, que es el común denominador. Entonces, multiplicando por R3 y R4, aquí queda R4 que multiplica a B de A menos B de 1 menos R3 que multiplica a B1 menos voltaje de salida igual a 0. Sustituimos, o mejor dicho, hago las operaciones indicadas. R4 por BA menos R4 por B1 menos R3 por B1 más R3 por voltaje de salida igual a 0. Voy a mover este término que tiene voltaje de salida y de una vez voy a factorizar estos dos que tienen a B1. Entonces primero tengo R4, aquí voy a tener menos, hago un paréntesis, menos R4 más R3 por B1, y este término, vamos a mantenerlo de momento en ese lado izquierdo de la igualdad, más R3 por voltaje de salida igual a 0. Lo que yo quiero es, recuerden, lo que yo quiero es encontrar el voltaje de salida, y vamos a mover voltaje, todos estos términos hacia el otro lado. Aquí me faltaba multiplicar R4 por BA. Muy bien, entonces vamos a ir despejando a voltaje de salida. Esto los mueve al lado contrario, como había comentado. Entonces aquí me quedaría este primer término, recuerden que es negativo, entonces en el lado contrario sería positivo. Entonces aquí voy a tener R3 por R4 por voltaje 1 menos R4 por BA. Ok, y ahora recuerdo que B1, aquí está. Bueno, B2 es esto, pero es también B1. Entonces ahora voy a escribir B1 en términos de B de B. Ok, entonces primero tendría la suma de R3 más R4 por B1, que es R2 sobre R1 más R2 por B de B menos R4 por B de A. Y bueno, obviamente todo esto dividido entre R3 y aquí dividido entre R3. Simplemente ordeno para que esto quede bien ordenado. Vamos a escribirlo de esta manera. Primero aquí R3 más R4 sobre R1 más R2 por R2 sobre R3, por B de B, menos, y aquí se repite otra vez, el factor R4
sobre R3. De esta manera se ve que el voltaje de salida está realmente en términos de la diferencia B de B menos B de A.